La crisis ruso-ucraniana de 2021 a 2022 tuvo sus inicios en marzo y abril de 2021, cuando Rusia reunió alrededor de 100.000 soldados y equipo militar cerca de su frontera con Ucrania, lo que representó la mayor movilización de fuerzas desde la anexión de Crimea por parte de ese país en 2014. Esto precipitó una crisis internacional y generó preocupaciones sobre una posible invasión. Las imágenes de satélites mostraron movimientos de tropas, misiles y otras armas pesadas. Las tropas se retiraron parcialmente en junio. La crisis se renovó en octubre y noviembre de 2021, al concentrarse nuevamente más de 100.000 soldados rusos cerca de la frontera en diciembre. La crisis en curso se deriva de la prolongada guerra ruso-ucraniana que comenzó con disturbios a principios de 2014. En diciembre de 2021 Rusia presentó 2 borradores de tratados que contenían solicitudes de lo que denominó garantías de seguridad, incluida una promesa jurídicamente vinculante de que Ucrania no se uniría a la Organización del Tratado del Atlántico Norte y una reducción de las tropas y del equipo militar de la OTAN estacionados en Europa del Este, y amenazó con una respuesta militar no especificada si esas demandas no se cumplían en su totalidad. La OTAN rechazó estas solicitudes y Estados Unidos advirtió a Rusia de sanciones económicas rápidas y severas en caso de que siguiera introduciéndose en Ucrania. La crisis también se centró en la guerra en curso en el Donbass y algunos comentaristas la han descrito como una de las más intensas desde la Guerra Fría. El 21 de febrero de 2022, Rusia reconoció oficialmente las 2 regiones separatistas en el este de Ucrania, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk, como estados independientes y desplegó tropas en el Donbass en un movimiento interpretado como la retirada efectiva de Rusia del Protocolo de Minsk. Las repúblicas disidentes fueron reconocidas en los límites de sus respectivos oblasts de Ucrania, que se extienden mucho más allá de la línea de contacto. El 22 de febrero Putin dijo que los acuerdos de Minsk ya no eran válidos. El mismo día, el Consejo de la Federación autorizó por unanimidad el uso de la fuerza militar en el exterior. En la mañana del 24 de febrero, Putin anunció que Rusia estaba iniciando una operación militar especial en el Donbass y lanzó una invasión a gran escala en Ucrania. Contexto. Intervención rusa en Ucrania desde 2014. Relaciones Rusia-Unión Europea desde 2012. Posible membresía de Ucrania en la OTAN. Desarrollo de la crisis. Concentración militar rusa. El 13 de noviembre, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunció que Rusia había vuelto a acumular 100.000 soldados en la zona fronteriza, más que la evaluación de EU. De alrededor de 70.000. A principios de noviembre, los informes sobre las concentraciones militares rusas llevaron a los funcionarios estadounidenses a advertir a la UE que Rusia podría estar planeando una posible invasión de Ucrania. El 21 de noviembre, el jefe de la Dirección Principal de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania, Kirilo Budanov, dijo que Rusia había concentrado más de 92.000 soldados y sistemas de misiles balísticos de corto alcance Iskander cerca de las fronteras ucranianas. Budanov dijo que Rusia estaba detrás de las protestas contra la vacunación contra el COVID-19 en Kiev y otras manifestaciones de protesta en Ucrania para desestabilizar Ucrania y prepararse para una invasión militar a gran escala. Según Budanov, se deben esperar acciones activas a fines de enero y principios de febrero de 2022. El 1 de diciembre, Rusia acusó a Ucrania de desplegar la mitad de su ejército en el Donbass para enfrentarse a los separatistas prorrusos. En noviembre y diciembre de 2021, los funcionarios del Kremlin afirmaron que Ucrania había violado los acuerdos de paz de Minsk, y el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, negó cualquier actividad militar inusual o una posible invasión de Ucrania. Acusó a Ucrania de planear acciones agresivas contra el Donbass e instó a la OTAN a dejar de concentrar un puño militar cerca de las fronteras de Rusia y dejar de armar a Ucrania con armas modernas. Putin criticó a Ucrania por usar un dron Bayraktar TB2 de fabricación turca contra los separatistas prorrusos en Donbass.
Rusia acusó a Ucrania de mover artillería pesada hacia la línea del frente donde los separatistas luchan con las fuerzas ucranianas y acusó a Ucrania de crear provocaciones. El 3 de diciembre, el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, hablando a los diputados de la Rada Suprema, dijo: existe la posibilidad de una escalada a gran escala por parte de Rusia. El momento más probable para llegar al punto máximo de la escalada será a fines de enero. A principios de diciembre de 2021, el análisis de Janes concluyó que los principales elementos del 41º Ejército ruso y el primer ejército de tanques se habían reposicionado hacia el oeste, reforzando los ejércitos rusos 28 ya posicionados más cerca de la frontera con Ucrania. Se informó que fuerzas rusas adicionales se trasladaron a Crimea para reforzar las unidades terrestres y navales rusas que ya estaban desplegadas allí. A partir de enero de 2022, los rusos iniciaron una lenta evacuación de personal de su embajada en Kiev. No estaba claro si los retiros del personal eran en parte propaganda, en parte preparación para un conflicto o en parte finta o alguna combinación. A mediados de enero de 2022, una evaluación de inteligencia del Ministerio de Defensa de Ucrania estimó que los rusos casi habían completado una concentración militar en la frontera con Ucrania, acumulando 127.000 soldados en la región junto a 35.000 fuerzas separatistas respaldadas por Rusia y 3.000 fuerzas rusas en el este de Ucrania controlado por los rebeldes. La evaluación estimó que Rusia había desplegado 36 sistemas de misiles balísticos de alcance medio Iskander cerca de la frontera con Ucrania, cada uno con un alcance de 500-700 km, muchos estacionados a una distancia de ataque de Kiev. La evaluación también informó sobre la intensificación de la inteligencia rusa y las unidades de sostenimiento de combate, como los movimientos de municiones y los hospitales de campaña. El 18 de enero, se informó que las tropas rusas enviaron un número no especificado de tropas a Bielorrusia. La razón oficial era realizar juegos de guerra con Bielorrusia en el mes siguiente. Sin embargo, varios funcionarios de Ucrania y la Casa Blanca afirmaron que la presencia de tropas en Bielorrusia se utilizaría para atacar a Ucrania desde el norte, especialmente porque la capital de Ucrania, Kiev, se encuentra muy cerca de la frontera entre Bielorrusia y Ucrania. El 19 de enero de 2022, el presidente estadounidense Biden predijo que Rusia invadirá a Ucrania, pero que Putin pagaría un precio alto por una invasión y lo lamentaría. Biden agregó: una cosa es si se trata de una incursión menor y terminamos teniendo que discutir sobre qué hacer y qué no hacer. Pero si realmente hacen lo que son capaces de hacer con las fuerzas acumuladas en la frontera, sería un desastre para Rusia si invadieran más Ucrania. Debido a la implicación de los comentarios de Biden de que los aliados de la OTAN estaban divididos sobre la cuestión de cómo responder a una incursión menor en Ucrania, varios funcionarios ucranianos y algunos líderes mundiales y miembros del Congreso de EU criticaron el comentario de incursión menor de Biden por insinuar que una agresión rusa de menor nivel no recibiría una respuesta contundente. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, escribió: queremos recordar a las grandes potencias que no hay incursiones menores ni naciones pequeñas. Así como no hay bajas menores y poco dolor por la pérdida de seres queridos. Al siguiente día la administración de EU aclaró los comentarios de Biden. Biden dijo: he sido absolutamente claro con el presidente Putin en que recibiría una respuesta económica severa y coordinada. El 21 de enero de 2022, el Partido Comunista de la Federación Rusa anunció en Pravda que sus diputados presentarán una resolución en la Duma estatal para pedir al presidente Putin que reconozca oficialmente las autoproclamadas República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. En una entrevista con The Washington Post, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, advirtió que las fuerzas rusas podrían invadir y tomar el control de regiones en el este de Ucrania, como el Oblast de Kharkov. También argumentó que una invasión conduciría a una guerra a gran escala entre Ucrania y la Federación Rusa. En una declaración pública muy inusual, el 22 de enero, el gobierno británico alegó que Rusia estaba organizando un plan para instalar un gobierno pro-Kremlin en Ucrania, nombrando específicamente a Yevgeny Murayev,
un exmiembro del Parlamento ucraniano, como el nuevo líder potencial. Murayev negó cualquier plan de este tipo. Rusia desestimó la acusación calificándola de información falsa. El 28 de enero, Reuters informó que Rusia había agregado más suministros de sangre y otros materiales médicos en las últimas semanas, según 3 funcionarios estadounidenses, lo que aumentaba los temores de conflicto. El 5 de febrero, 2 funcionarios estadounidenses dijeron que Rusia había reunido alrededor del 70% de las fuerzas armadas y que creían que serían usadas para una invasión a gran escala de Ucrania y que el número de grupos tácticos de batallón en la región fronteriza aumentó de 60 a 83 en las 2 semanas anteriores. El 10 de febrero, 6 buques de guerra rusos capaces de desembarcar tanques y tropas en tierra, asignados a la flota del Báltico y la flota del norte rusas, llegaron a la base naval de Sebastopol en Crimea. El mismo día, Rusia anunció que se realizarían ejercicios navales en el Mar Negro. Mientras tanto, Ucrania protestó enérgicamente contra la decisión de la Federación de Rusia de bloquear partes del Mar Negro, el Mar de Azov y el Estrecho de Kerch con el pretexto de realizar ejercicios navales regulares. Por separado, al norte de Ucrania, Rusia y Bielorrusia iniciaron ejercicios militares conjuntos, Resolución Aliada 2022, cerca de la frontera de Bielorrusia con Ucrania, con cerca de 30.000 soldados rusos, así como casi todas las fuerzas armadas de Bielorrusia, participando en los simulacros programados para durar durante 10 días. El 11 de febrero, la inteligencia estadounidense evaluó que la invasión rusa podría ser inminente y predijo que podría comenzar antes de que finalicen los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 el 20 de febrero. Como resultado, EU ordenó la evacuación de la mayor parte de su personal diplomático y todos los instructores militares en Ucrania. EU. Reino Unido, Japón y muchos países de la UE también instaron a sus ciudadanos a abandonar Ucrania inmediatamente. Al día siguiente, la neerlandesa KLM suspendió sus vuelos a Ucrania, mientras que otras aerolíneas redujeron sus vuelos por el país. El 10 de febrero de 2022, las repúblicas bálticas invocaron las disposiciones del documento de Viena 2011 solicitando una explicación de Bielorrusia con respecto a las actividades militares inusuales. El 11 de febrero de 2022, Ucrania también invocó el capítulo 3 del documento de Viena, solicitando que Rusia proporcione explicaciones detalladas sobre las actividades militares en las áreas adyacentes al territorio de Ucrania y en la Crimea temporalmente ocupada. Según el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, no se recibió respuesta de las autoridades rusas dentro del plazo requerido de 48 horas. El 13 de febrero, Ucrania solicitó que se realizara una reunión de emergencia en la OSCE dentro de las próximas 48 horas, con la esperanza de que Rusia respondiera. Al día siguiente, los medios informaron que Rusia no tenía la intención de participar en la reunión solicitada. El 14 de febrero, los ministros de Defensa de Ucrania y Bielorrusia, Oleksiy Reznikov y Viktor Krenin, acordaron medidas de transparencia y fomento de la confianza mutua, incluidas visitas de Reznikov al ejercicio militar entre Rusia y Bielorrusia y de Krenin a los ejercicios ucranianos. El 14 de febrero de 2022, el ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, dijo que las unidades de los distritos militares del sur y oeste de Rusia habían comenzado a regresar a los cuarteles luego de completar los ejercicios militares cerca de la frontera con Ucrania. El presidente de EU. Joe Biden, dijo que no podía verificar dicho informe y, el 16 de febrero, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que Rusia continuaba con la acumulación militar. El 17 de febrero, altos funcionarios de EU y la OTAN declararon que Rusia estaba buscando activamente un casus belli, con intentos de llevar a cabo una operación de bandera falsa, es decir, un ataque organizado contra el pueblo ruso, y que la amenaza de invasión de Ucrania permanecía, en palabras del presidente estadounidense Biden, muy alto. Biden agregó, creo que sucederá en los próximos días. El 17 de febrero de 2022,
el gobierno ucraniano acusó a los separatistas rusos de 60 violaciones del alto el fuego en ese mismo día, entre ellas el bombardeo con artillería de un jardín de niños en Stanitsa, Luganska, que hirió a 3 civiles y provocó que el alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmara que ha empezado el bombardeo en el este de Ucrania. La República Popular de Lugansk dijo que sus fuerzas fueron atacadas por el gobierno ucraniano con morteros, lanzagranadas y ametralladoras. El 18 de febrero de 2022, Biden anunció que estaba convencido de que el presidente ruso Vladimir Putin había tomado la decisión de invadir Ucrania. El 19 de febrero de 2022, 2 soldados ucranianos murieron por fuego de artillería separatista y otros 4 resultaron heridos. El 20 de febrero, el ministro de Defensa de Bielorrusia, Viktor Krenin, anunció que, debido a la escalada de la actividad militar a lo largo de las fronteras exteriores del Estado de la Unión y al deterioro de la situación en el Donbass, los presidentes de Bielorrusia y Rusia habían tomado la decisión de continuar los ejercicios militares que debían concluir ese día. El mismo día, las emisoras estadounidenses CBS y CNN informaron que la inteligencia estadounidense evaluó que los comandantes rusos habían recibido órdenes de proceder con la invasión. El 21 de febrero, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, reconoció a la RP de Donetsk y la RP de Lugansk como repúblicas independientes. Se informó que 2 soldados ucranianos murieron por bombardeos en el pueblo de Zaitsev, 30 kilómetros al norte de Donetsk. Presuntas operaciones rusas de sabotaje e inteligencia. El 10 de enero de 2022, el gobierno ucraniano anunció que había arrestado a un presunto agente de inteligencia militar ruso que intentaba reclutar a otros para realizar ataques en la ciudad ucraniana de Odesa. Más tarde, el 14 de enero, Ucrania sufrió un ataque cibernético contra los sitios web del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Educación y otros de Ucrania. Se sospechaba que los perpetradores eran piratas informáticos rusos. El mismo día, la inteligencia militar ucraniana dijo que los servicios especiales de Rusia estaban preparando provocaciones contra los soldados rusos estacionados en Transnistria, un estado separatista no reconocido internacionalmente considerado parte de Moldavia, para crear un pretexto para una invasión rusa de Ucrania. En enero de 2022, Estados Unidos dijo que el gobierno ruso había desplegado saboteadores en el este de Ucrania para organizar un incidente para proporcionar a Putin un pretexto para una nueva invasión de Ucrania. Estados Unidos dijo que los agentes rusos estaban entrenados en guerra urbana y explosivos. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, desestimó la afirmación de EU, calificándola de desinformación total. El 3 de febrero, el asesor adjunto de Seguridad Nacional de EU. Jonathan Feinar, afirmó tener información de que Rusia planeaba usar un vídeo fabricado que mostraba un ataque falso ucraniano, que Rusia usaría para justificar una invasión. Posteriormente, Associated Press confrontó al vocero del Departamento de Estado para presentar pruebas claras en apoyo de estas acusaciones, pero el periodista fue claramente rechazado bajo el pretexto de fuentes y métodos protegidos. El 4 de febrero de 2022, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, calificó de tonterías y locuras las acusaciones de Estados Unidos de que Rusia estaba preparando un vídeo falso de las fuerzas ucranianas atacando el Donbass controlado por los separatistas como pretexto para iniciar una guerra en Ucrania. Fuentes de inteligencia de EU advirtieron a mediados de febrero que Rusia había compilado listas de figuras políticas ucranianas y otras personas prominentes que podrían ser arrestadas o asesinadas en caso de una invasión. La embajadora de Estados Unidos ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en Ginebra, Betsy Van El-Kraakar, escribió a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, diciendo que Estados Unidos tiene información creíble que indica que las fuerzas rusas están creando listas de ucranianos identificados para ser asesinados o enviados a campos luego de una ocupación militar, y que Rusia probablemente utilizará medidas letales para dispersar las protestas pacíficas de la población civil. Acusaciones de Rusia de genocidio en el este de Ucrania.
Defensa ucraniana. En preparación de una posible nueva invasión rusa en abril de 2021, las fuerzas terrestres de Ucrania anunciaron una reunión de defensa terrorista para fortalecer y proteger la frontera, proteger y defender instalaciones críticas y combatir el sabotaje y a los grupos de reconocimiento en las áreas fronterizas del sur de Ucrania. El mismo mes, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó las posiciones en la primera línea de defensa, donde se registró el mayor número de violaciones del régimen de alto el fuego integral y permanente. El jefe de Estado habló con los militares que se desempeñan en posiciones de combate. Los defensores informaron al presidente sobre la situación en el frente. Estados Unidos estimó en diciembre de 2021 que Rusia podría reunir 175.000 soldados para invadir Ucrania. El ministro de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, dijo que tenemos 250.000 oficiales, miembros de nuestro ejército. Además de 400.000 veteranos y 200.000 reservistas. 175.000 suficientes para combatir a Ucrania. Reznikov dijo que Rusia podría lanzar un ataque a gran escala contra Ucrania a finales de enero de 2022. En preparación de una posible invasión rusa, las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania reclutó a más ciudadanos y los entrenó en tácticas de guerrilla urbana y uso de armas de fuego. Tales tácticas de insurgencia podrían apoyar un movimiento de resistencia si el ejército ruso es capaz de abrumar al ejército ucraniano. Andriy Zagorodniuk, quien se desempeñó como ministro de Defensa de Ucrania de 2019 a 2020, escribió en enero de 2022 que si el ejército ruso invadiera, probablemente destruiría elementos clave de la infraestructura militar del país y podrá avanzar profundamente en territorio ucraniano, pero enfrentaría dificultades para controlar el territorio. Zagorodniuk escribió que, las fuerzas de ocupación rusas se enfrentarán a oponentes altamente motivados que lucharán en un entorno con el que se encuentran familiarizados. Al combinar unidades militares en servicio con veteranos de combate, reservistas, unidades de defensa territorial y un gran número de voluntarios, Ucrania puede crear decenas de miles de pequeños y altamente móviles grupos capaces de atacar a las fuerzas rusas. Esto hará que sea prácticamente imposible para el Kremlin establecer cualquier tipo de administración sobre las áreas ocupadas o asegurar sus líneas de suministro. Apoyo armamentístico internacional. Presuntos enfrentamientos entre Rusia y Ucrania. Los combates en el Donbass se intensificaron significativamente el 17 de febrero de 2022. Si bien la cantidad diaria de ataques durante las primeras 6 semanas de 2022 fue de 2 a 5, el ejército ucraniano informó de 60 ataques el 17 de febrero. Los medios estatales rusos también informaron de más de 20 ataques de artillería contra posiciones separatistas el mismo día. Por ejemplo, el gobierno ucraniano acusó a los separatistas rusos de bombardear con artillería un jardín de niños en Stanitsa, Luganska, hiriendo a 3 civiles. La República Popular de Lugansk dijo que sus fuerzas habían sido atacadas por el gobierno ucraniano con morteros, lanzagranadas y fuego de ametralladoras. Al día siguiente, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk ordenaron la evacuación obligatoria de civiles de sus respectivas capitales, aunque se ha señalado que llevaría meses realizar evacuaciones completas. Los medios de comunicación ucranianos informaron de un fuerte aumento de los bombardeos de artillería por parte de los separatistas dirigidos por Rusia en el Donbass como intentos de provocar al ejército ucraniano. El 21 de febrero de 2022, el Servicio Federal de Seguridad de Rusia anunció que los bombardeos ucranianos habían destruido una instalación fronteriza del SEFS a 150 de la frontera entre Rusia y Ucrania en el Oblast de Rostov. Por otra parte, el servicio de prensa del Distrito Militar Sur anunció que las fuerzas rusas mataron en la mañana de ese día a un grupo de 5 saboteadores cerca de la aldea de Mitiakinskaya, Oblast de Rostov, que habían penetrado la frontera desde Ucrania en 2 vehículos de combate de infantería. Los vehículos fueron destruidos. Ucrania negó estar involucrada en ambos incidentes y los calificó de bandera falsa. Varios analistas, incluido el sitio web de investigación Bellingcat,
publicaron pruebas de que muchos de los supuestos ataques, explosiones y evacuaciones en el Donbass fueron organizadas directamente por Rusia. El 21 de febrero, fuerzas desconocidas bombardearon una planta de energía térmica de Lugansk en la República Popular de Lugansk. La agencia de noticias de Ucrania afirma que, como resultado, la planta se vio obligada a cerrar. Reconocimiento de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk por parte de Rusia. El 21 de enero de 2022, el Partido Comunista de la Federación Rusa anunció en Pravda que sus diputados presentarían una resolución no vinculante en la Duma estatal para pedirle al presidente Putin que reconozca oficialmente a las separatistas República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk. La resolución obtuvo rápidamente el apoyo de los otros 4 principales partidos parlamentarios rusos y fue adoptada por la Duma estatal el 15 de febrero de 2022 con 351 votos a favor, 16 votos en contra y una abstención. El 21 de febrero de 2022, los líderes de las autoproclamadas Repúblicas Populares de Donetsk y Lugansk, Denis Pushilin y Leonid Pasechnik, respectivamente, solicitaron que el presidente ruso, Vladimir Putin, reconociera oficialmente la independencia de las repúblicas. Ambos líderes también propusieron firmar un tratado de amistad y cooperación con Rusia, incluida la cooperación militar. Al concluir la sesión extraordinaria del Consejo de Seguridad de Rusia celebrada ese día, Putin dijo que la decisión sobre su reconocimiento se tomaría ese día. La solicitud fue respaldada por el ministro de Defensa ruso Sergei Shoigu y el primer ministro Mikhail Mishustin, quienes dijeron que el gobierno había estado sentando las bases para tal medida durante muchos meses ya. Más tarde ese día, Putin firmó decretos sobre el reconocimiento de las repúblicas. Además, se firmaron tratados sobre amistad, cooperación y asistencia mutua entre Rusia y las repúblicas. Antes de la ceremonia de firma en el Kremlin, se hizo público el discurso de Putin a los ciudadanos rusos, en el que Putin afirmó, entre otras cosas, que la Ucrania moderna fue creada enteramente por Rusia, por la Rusia bolchevique, comunista. Para ser preciso, los principios de Lenin para la creación de un Estado no solamente fueron un error, fueron, como se dice, peores que un error, que la admisión de Ucrania en la OTAN era una conclusión inevitable, que Moscú no podía darse el lujo de ignorar la amenaza de una Ucrania con armas nucleares. Exigió que, aquellos que tomaron y retuvieron el poder en Kiev cesar inmediatamente las hostilidades, o enfrentar las consecuencias. Con referencia al proceso de descomunización por mandato legal que había comenzado en Ucrania en 2015, Putin dijo, ¿de veras se quieren descomunizar? Bueno, pues nos parece muy bien. Pero no se queden a medio camino. Nosotros estamos más que listos para demostrarles lo que significa la descomunización de Ucrania. También declaró que tras el Euromaidán se trató de distorsionar la mentalidad y la memoria histórica de millones de personas, de generaciones enteras que viven en Ucrania, resultando en un ascenso del nacionalismo de extrema derecha, que rápidamente se convirtió en rusofobia agresiva y neonazismo. El 22 de febrero de 2022, el Consejo de la Federación autorizó por unanimidad a Putin a utilizar la fuerza militar fuera de Rusia. A su vez, el gobierno ucraniano ordenó el reclutamiento de los reservistas, aunque todavía no se comprometió con la movilización general. No obstante, al día siguiente, Ucrania anunció el estado de excepción en todo el país, no así en los territorios ocupados en Donbass, mientras que Rusia comenzó a evacuar su embajada en Kiev y también arrió la bandera rusa desde lo alto del edificio. Entretanto, la decisión por parte de Rusia de reconocer de la RPD y RPL fue condenada por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en declaraciones idénticas en Twitter. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, afirmó que, no diría que es una invasión en toda regla, pero las tropas rusas están en suelo ucraniano. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, declaró que se había producido el comienzo de una invasión rusa de Ucrania.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dijeron que se había producido una nueva invasión. Durante esa jornada los sitios web del Parlamento y el gobierno ucranianos, junto con los sitios web bancarios, sufrieron ataques DDoS. Sanciones internacionales contra Rusia. Invasión. El 21 de febrero de 2022, tras el reconocimiento de las repúblicas autoproclamadas de Donetsk y Lugansk, el presidente Putin ordenó el envío de tropas rusas al Donbass, en lo que Rusia llamó una misión de mantenimiento de la paz. Más tarde ese mismo día, varios medios de comunicación independientes confirmaron que las fuerzas rusas estaban entrando en el Donbass. El 22 de febrero de 2022, Estados Unidos declaró este movimiento como una invasión. El mismo día, el Consejo de la Federación autorizó a Putin el repliegue de la fuerza militar fuera de Rusia. A su vez, el presidente Zelensky ordenó el reclutamiento de los reservistas de Ucrania, aunque todavía no se comprometió con la movilización general. El 23 de febrero, un alto funcionario de defensa estadounidense no identificado fue citado por los medios de comunicación diciendo que el 80% de las fuerzas rusas asignadas y desplegadas a lo largo de la frontera de Ucrania estaban listas para la batalla y que una incursión terrestre podría comenzar en cualquier momento. El mismo día, el Parlamento ucraniano aprobó el decreto del presidente Volodymyr Zelensky sobre la introducción del estado de emergencia a partir de las 12 horas del 24 de febrero de 2022 en todo el territorio de Ucrania, excepto las regiones de Donetsk y Lugansk, por un periodo de 30 días. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Ucrania recomendó que los ciudadanos ucranianos se abstuvieran de viajar a Rusia y que quienes viven en Rusia abandonen el país inmediatamente. El mismo día, Rusia comenzó a evacuar su embajada en Kiev y también bajó la bandera rusa desde lo alto del edificio. Alrededor de las 4 a.m., hora de Moscú, del 24 de febrero de 2022, el presidente Putin anunció el inicio de una operación militar especial en la región del Donbass. Poco después, llegaron informes de grandes explosiones en varias ciudades del centro y este de Ucrania, incluidas Kiev y Kharkov, mientras que las tropas rusas de asalto anfibio atacaban en Odesa. Respuesta diplomática. El 15 de noviembre, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Heiko Maas, y el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Yves Le Drian, expresaron su preocupación en un comunicado conjunto sobre los movimientos de las fuerzas rusas y el equipo militar cerca de Ucrania, y pidieron a ambas partes que muestren moderación. Al mismo tiempo, el secretario de prensa del Pentágono, John Kirby, confirmó que Estados Unidos continúa observando actividades militares inusuales de la Federación Rusa cerca de las fronteras de Ucrania, y el jefe del Departamento de Estado, Antony Blinken, discutió los informes sobre actividades militares rusas en el área con Jean-Yves Le Drian. Se informó que Estados Unidos está discutiendo sanciones con aliados europeos en caso de una mayor invasión rusa. El 16 de noviembre, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pidió a Occidente que enviara a Rusia una señal clara para reducir la tensión, evitando cualquier escalada en Ucrania y sus alrededores. Stoltenberg agregó que la alianza ha detectado una concentración inusual de fuerzas rusas cerca de la frontera con Ucrania. A principios de noviembre de 2021, la inteligencia ucraniana evaluó la información sobre la transferencia de tropas rusas adicionales a las fronteras de Ucrania como un elemento de presión psicológica. Una semana después, la oficina del presidente de Ucrania reconoció que Rusia estaba acumulando grupos específicos de tropas cerca de la frontera. El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, instó a los gobiernos francés y alemán a prepararse para un posible escenario militar de las acciones de Rusia en dirección a Ucrania. Ucrania intensificó los esfuerzos diplomáticos. El 15 de noviembre, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el jefe del Consejo Europeo, Charles Michel, discutieron la situación de seguridad a lo largo de las fronteras de Ucrania. El mismo día, Dmytro Kuleba mantuvo conversaciones sobre los mismos temas en Bruselas.
El nuevo titular del Ministerio de Defensa, Oleksiy Reznikov, se desplazó a Washington, D.C., donde el 18 de noviembre se reunió con el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin. El 16 de noviembre, el secretario de Defensa británico, Ben Wallace, visitó Kiev. Israel mantiene una fuerte relación tanto con Ucrania como con Rusia, y en ocasiones ha actuado como mediador entre las dos naciones. En abril de 2021, Volodymyr Zelensky le pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que mediara entre él y Vladimir Putin. Los israelíes plantearon la idea a los rusos, quienes rechazaron la solicitud. En una reunión en Kiev en octubre de 2021 con el presidente ucraniano Zelensky, el presidente israelí Isaac Herzog le dijo a Zelensky que el nuevo gobierno israelí bajo el primer ministro Naftali Bennett estaba dispuesto a reanudar los esfuerzos de mediación entre Ucrania y Rusia. Bennett planteó la idea en una reunión con Putin 2 semanas después en Sochi, pero Putin se negó. Se planeó una reunión en formato Normandía entre altos funcionarios rusos, ucranianos, alemanes y franceses en París para el 26 de enero de 2022, con una llamada telefónica de seguimiento entre los presidentes francés y ruso, Macron y Putin, el 28 de enero. Ucrania cumplió la condición de Rusia para una reunión en París y decidió retirar del Parlamento el controvertido proyecto de ley sobre la reintegración de la región de Crimea y Donbass, porque se consideró que la ley era contraria a los acuerdos de paz de Minsk. El 7 de febrero, el presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió con Vladimir Putin en Moscú, con resultados mixtos. Macron dijo que Putin le dijo que Rusia no intensificaría más la crisis. Putin se burló de las afirmaciones de que la OTAN es una alianza defensiva y advirtió a los países de Occidente que si Ucrania se unía a la OTAN, los países europeos estarían automáticamente en guerra con Rusia. Conversaciones de seguridad con Rusia. Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU el 31 de enero para discutir la crisis actual. Rusia intentó bloquear la reunión, pero la solicitud fue rechazada con 10 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones. Durante el debate, Estados Unidos y Rusia intercambiaron acusaciones entre ellos. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, acusó a Rusia de comportamiento agresivo, lo que representa una clara amenaza para la paz y la seguridad internacionales. Dijo que Rusia había realizado la mayor movilización militar en décadas en Europa y estaba tratando de pintar a Ucrania y los países occidentales como los agresores para fabricar un pretexto para el ataque. El embajador de Rusia ante la ONU, Vasily Nevencia, acusó a Occidente de histérica y de aumentar las tensiones por Ucrania. Agregó que Estados Unidos estaba avivando el conflicto y que la reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era un intento de abrir una brecha entre Rusia y Ucrania, y dijo que Ucrania no estaba cumpliendo con los protocolos de Minsk de 2014 y 2015 para poner fin al conflicto con los separatistas, y que las naciones occidentales estaban llenando Ucrania de armas en contra de los protocolos de Minsk. El representante permanente de Ucrania en la ONU, Sergiy Kislitsia, dijo que Rusia había acumulado 112.000 soldados cerca de las fronteras de Ucrania y en Crimea, con 18.000 desplegados en el mar frente a la costa de Ucrania. El representante permanente de China, Zhang Chun, dijo que la reunión fue contraproducente y que se necesitaba una diplomacia silenciosa, no una diplomacia de megáfono. En la reunión no se acordó ninguna resolución. Más tarde, la intervención del 21 de febrero en Donbass fue ampliamente condenada por el Consejo de Seguridad de la ONU y no recibió ningún apoyo. El embajador de Kenia, Martin Kimani, comparó el movimiento de Putin con el colonialismo y dijo: debemos completar nuestra recuperación de las brasas de los imperios muertos de una manera que no nos sumerja de nuevo en nuevas formas de dominación y opresión. Se convocó otra reunión del Consejo de Seguridad de la ONU los días 23 y 24 de febrero de 2022. Rusia invadió Ucrania durante esta reunión de emergencia del Consejo de Seguridad. El secretario general Antonio Guterres había declarado: denle una oportunidad a la paz.
Rusia invadió mientras ocupaba la presidencia del Consejo de Seguridad para febrero de 2022, y tiene poder de veto como uno de los 5 miembros permanentes. Reacciones domésticas. Rusia. Ucrania. Internacionales. OTAN. Estados Unidos. Países fronterizos con Rusia o Ucrania. Bielorrusia. Eslovaquia. Finlandia y Suecia. Georgia. Moldavia. Países bálticos. Polonia. Rumanía. Países no fronterizos miembros de la OTAN. Albania. Alemania. Bulgaria. Canadá. Croacia. Dinamarca. Francia. Portugal. Reino Unido. Otros países. Argentina. Bolivia. Brasil. China. Colombia. Guatemala. Irlanda. Japón. México. Santa Sede. Venezuela. Otras organizaciones.